El Ministerio del Interior de Austria informó que al menos 10 personas murieron en un tiroteo en una escuela secundaria este lunes en la ciudad de Graz. Entre las víctimas se encuentran adolescentes entre 14 y 18 años, en uno de los peores tiroteos en la historia del país. Según las autoridades, el atacante, un joven de 21 años que había asistido previamente al colegio, usó un rifle y una pistola antes de quitarse la vida. El gobierno de Austria declaró 3 días de duelo nacional. Una oleada de ataques con explosivos sacudió esta mañana la capital del Valle del Cauca. Sobre las 8:30 de la mañana se registró el primer atentado con la activación de una motobomba frente a la estación de policía del barrio Meléndez en el sur de Cali. Sí, eran las 8 ya, las 8 en punto. Yo ya iba a salir para acá cuando tornó. Y sí, eso es bravo, yo me salvé del milagro. La explosión cobró la vida de una persona, al parecer, quien cuidaba las motos en el sector y también dejó una decena de heridos. Y lo que nosotros no podemos permitir es que nos vuelvan a llevar a 1989. La seguridad se está deteriorando por todo el país. En Cali tenemos una situación compleja porque se le ha dado unos espacios al narcoterrorismo en Jamundí. El segundo atentado ocurrió casi de forma simultánea en inmediaciones del CAI Los Mangos. Allí, otra persona perdió la vida. El caso de la estación Los Mangos lo estamos analizando con detalle, puesto que una persona que se desplaza en una motocicleta aumenta la velocidad y una vez logra pasar los controles que nosotros tenemos en los alrededores, esta hace explosión. Sin embargo, le pedimos a los caleños calma, estamos atendiendo cualquier información adicional y por eso el señor alcalde ha tomado la decisión de brindar una recompensa de hasta 300 millones de pesos. En el sector del Manuela Beltrán, en el oriente de Cali, se registró otra explosión. Se siguen vulnerando las normas del derecho internacional humanitario, especialmente los derechos humanos, en un suroccidente colombiano que clama justicia, que clama la intervención del gobierno nacional. Las autoridades advierten que una de las principales hipótesis apuntan a que detrás de estos atentados estaría la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. Hace 3 años se abatió a un líder de esta organización criminal, un cabecilla del bloque occidental Jacob Arenas del EMC, alias Majin Buu. Y lo que están haciendo estos terroristas es manifestarse en conmemoración a este delincuente que fue abatido hace 3 años. Las autoridades encabezan un consejo de seguridad extraordinario para evaluar la situación de orden público en la capital del Valle a portas de la anunciada visita del presidente Gustavo Petro para este miércoles. No hay duda de que Brasil tiene mucho respeto por Paraguay. 6 de los convocados por Gustavo Alfaro se encuentran en el fútbol brasileño, entre ellos Ángel Romero, que es el segundo máximo goleador de este estadio. Pero todo lleva a creer que la selección de Ancelotti se va con todo al ataque. De regreso tras cumplir suspensión por acumulación de tarjetas, Rafinha será uno de los responsables por mejorar lo que falló en el partido ante Ecuador, la delantera. Sí, Rafinha vuelve, es muy móvil en el frente de ataque, puede ser una llave muy importante. Ahí está el único tip claro sobre la alineación. Los medios solo pudieron ver la parte del reconocimiento de campo que no se muestra casi nada. Experimentado como lo es, el italiano por supuesto sabe la importancia del misterio, más aún ante una selección que en estas eliminatorias le ganó a la campeona mundial Argentina con derecho a un golazo de Sanabria y el jueves pasado a Uruguay. Paraguay es un equipo muy sólido, muy bien organizado, que tiene calidad individuales importantes, ha hecho muy buenos partidos, los últimos partidos. Por los entrenamientos del fin de semana, se espera que el recién fichado por Manchester United, Matheus Cunha, también esté en el 11 titular. Con los cambios, posiblemente Estevao y Richarlison estarán entre los suplentes. A Carleto no le faltarán motivos para celebrar si logra el triunfo. Si Uruguay vence a Venezuela, Brasil puede garantizar la clasificación anticipada al Mundial y darle un bello regalo a quien cumple 66 años en su debut de local con la verde y amarela. No hay regalo mejor que ganar el partido de mañana. A ver si la selección de Ancelotti va a debutar de local al ritmo de la samba o al son de una guaraña paraguaya. Reportó desde Sao Paulo, Dan Sister.